Buenas tardes. Hoy me gustaría que miráramos un texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, y los tres últimos versículos del capítulo. Son los versículos 23 hasta el 25. Leemos así. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hoy en día, en muchos círculos que se llaman evangélicos, se suele hablar mucho de ministerios de liberación y ministerios de sanidad. Es la gran atracción. Y creo que una de las razones por tal atracción es el ansia de poder por parte de ciertos predicadores. Porque, después de todo, ¿quién no quisiera que las muchedumbres le siguieran? Viendo cómo sanara a todos los enfermos y cómo eche demonios y haga toda clase de milagros. Y para los seguidores les gustaría tener soluciones rápidas a sus enfermedades y problemas mentales. También les gustaría echar la responsabilidad de sus adicciones y pecados sobre demonios. Es totalmente normal. Desgraciadamente es todo basado en unas creencias equivocadas. Un malentendido sobre el ministerio que Jesús tenía, tal como vamos a ver. De paso, sería bueno leer también unos versículos al final del capítulo 2 del Evangelio de Juan, al versículo 23 a 25 también, donde dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Demostrando ahí que, aunque la gente estaba muy entusiasmado por sus sanidades y milagros, Jesús no veía eso de tan buena manera como lo habríamos pensado. Bueno, cuando volvemos a nuestro texto en Mateo, vemos que cuál era el trabajo más importante. ¿Qué es lo que hemos leído? Empieza diciendo, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. En otras palabras, su primer trabajo era predicando el Evangelio del reino. Eso era la prioridad. El resto sencillamente seguía. Él predicaba antes de sanar, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él predicaba primero, luego pues sanaba. No sanaba con el propósito de atraer gente a su predicación. Algo diferente de algunos hoy en día. Cuando dice que predicaba el reino, ¿qué es lo que predicaba? Pues el reino implicaba la autoridad de Dios, implicaba los derechos de Dios sobre los hombres. Y esto es lo que Jesús predicaba,
que Dios es soberano, Dios tiene la autoridad, Dios tiene los derechos sobre los hombres. Es Dios que ha enviado a su Hijo en el mundo para salvar a los hombres de sus pecados. No para sanar enfermedades. Eso era algo, digamos, que hacía también. Pero quizás señal de lo que sucederá en el último día, cuando todos los que estén en el reino estarán perfectamente sanos, ¿no? Pues el trabajo de importancia de Jesús pues, fue de predicar el evangelio del reino. En segundo lugar, vemos cuál era el trabajo que parecía más impresionante para la gente, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. La segunda parte del versículo, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hoy en día, pues, no solo hoy en día, siempre ha sido así. Los curanderos han sido muy populares, ¿no es cierto? La gente siempre busca una solución fácil. Van al médico y el médico dice, pues eso va a tomar tiempo. Va al curandero y hace toda clase de cosas. Sobre todo sacar el dinero de la gente, pero bueno. Y la gente tiene confianza. Porque los curanderos prometen cosas que la gente quiere tener. Lo prometen, pero no significa que lo entreguen. Y desgraciadamente hay una tentación por parte de muchos evangélicos para esas sanidades, entre comillas. Quieren convencerse que son sanados enseguida por tal predicador o tal curandero cristiano, si quiere. Hay una diferencia entre Jesús y los curanderos. ¿Se ha fijado en el texto? Si estaban leyendo conmigo, decía, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es la palabra ahí que muestra la diferencia? Es la palabra toda. Toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. No hubo nadie que volviera decepcionado. ¿Usted ha sido decepcionado por uno de esos curanderos? Es muy posible. Habrá ido, pagado, habrá sentido, me siento mejor, creo que sí, el curandero ha dicho cosas, pero con el tiempo, no sé. Quizá no fui al buen curandero, habría que esperar a ir a otro, ¿no? Pero no, Jesús les sanaba a todos y les sanaba de todo también, como vamos a ver. Y hasta en el caso de los curanderos cristianos, la mayoría de la gente se marcha decepcionado después. Y los pocos que no, es que se engañan a sí mismos. Hay personas, por ejemplo, que tienen enfermedades, como se dice, psicosomáticos. Quiere decir, enfermedades causadas por su estado de alma, su manera de pensar, que se vuelven un poco limitados. Y van y esos curanderos cristianos, les llamo, predicadores si prefieren, les dicen algo que les convence y se sienten mejor enseguida. Pero con el tiempo vuelven como antes. A veces una persona con una verdadera dolencia, pero con la excitación del momento, por ejemplo, no está capaz de caminar, pero con la excitación del momento tiene un boost, si quiere, un golpe de adrenalina y consigue levantarse de pie. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Pero
el día siguiente no está caminando más. Eso no es curado. No se ha sanado. Lo siento. Es muy emocionante por la gente que está presente. Cámaras, vídeos, todo. Pero luego, y peor aún, hay de esos predicadores que pagan a personas para fingir que no pueden caminar o no pueden ver. Hay de todo en esto. No digo que todos hacen ese último, eso es lo peor de los casos. Pero, de una manera u otra, no es como Jesús. No es como Jesús que sanaba de todo y sanaba del todo. Jesús daba una curación completa. Una curación espiritual, porque de los endemoniados daba una curación mental, los lunáticos, daba una curación física, los paralíticos. Eso es lo que hacía Jesús. Y si Él quiere, lo puede hacer hoy en día también. No, Él no tiene límites. Pero había una razón por la cual hacía esto. Porque Jesús venía, el reino de Dios estaba presente en su misma persona. Y Él no podía, Dios hecho hombre, no podía estar ahí sin que hubiera esas señales. Y Él pasó esas señales a los apóstoles también. Pero no hay nada en la Biblia que dice que esas señales tienen que seguir continuamente después de todas las generaciones de cristianos. Yo no niego que puede haber en algunos momentos unos milagros extraordinarios que pasan, pero no es la norma. No es la norma como fue con Jesús y como fue con los apóstoles, especialmente al principio de su ministerio, porque luego sencillamente se trataba de enseñanza y predicación. También, pues, fue un trabajo unido. Es que lo físico ilustra lo espiritual. La sanación o la sanidad física era una ilustración de lo que Jesús podía hacer espiritualmente en nuestras vidas. Vamos a mirar, por ejemplo, en el Evangelio de Juan y capítulo 8. Juan y capítulo 8 y los 8 primeros versículos. Hay un relato ahí que es fascinante. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, disculpan, me he equivocado de texto ahí, Juan 5, 1 a 8, que estaba leyendo en Juan 8. Bueno, que es también un relato muy interesante, pero no estaba con nuestro tema, ¿no? Sería para otra predicación quizá. Juan 5, 1 a 8. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate,
toma tu lecho y anda. Ahora, la historia del estanque me parece algo raro. No estoy seguro cómo tomarlo, si estaba diciendo ahí que la gente creía que sería así o si exactamente fuera así, pero el punto de nuestro relato aquí es que Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él dijo sí, pues levántate, toma tu lecho y anda. Eso era un hombre que estaba mal paralítico desde hace 38 años. Y Jesús no dijo, ayúdate y el cielo te ayudará, como algunos suelen decir en francés. El hombre no estaba capaz de hacer nada, era incapaz totalmente. Es una ilustración de nuestra necesidad espiritual. Jesús no dice, haga las buenas obras y ya veré cómo te puedes ser salvo. No, no, no. Jesús empieza salvándonos para después estar capaz de hacer buenas obras. Él hace el milagro en nuestro corazón. En ese texto Jesús tampoco dijo, tú hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella, que es otra expresión francesa. No dijo, arréglate con tus problemas. Lo sanó. Tuvo compasión de él y lo sanó. Y Jesús tuvo compasión de nosotros y nos dio un nuevo nacimiento, nos dio vida eterna, nos sanó del mayor problema que había, el problema del pecado y de ser condenado ante Dios. Jesús sanó a los que eran totalmente impotentes, física, mental y espiritualmente, completamente. Jesús hizo esto. Ahora bien, ¿cuál predicador de milagros, de sanidades, de echar demonios, cuál de estos sana completamente y cualquiera que viene a él? ¿Hay alguno? Les reto a nombrarme uno. De paso, Jesús no tampoco dijo, usted muestra su fe poniendo tal dinero. Y entonces, según cuánto dinero puede poner, veremos la realidad de su fe y Dios te sanará. Tampoco, porque Jesús no era un curandero de esos. Era Dios hecho hombre. El ministerio de liberación y de sanidad de Jesús no es algo que habla de nosotros, tampoco de los predicadores. Es que este ministerio nos habla de Jesús y quién era Él. El relato de Mateo tiene como propósito que conociéramos mejor a Jesús, no que nosotros sintiéramos como si tuviéramos más poder. Si más adelante Jesús transfirió algunas de esas posibilidades a sus apóstoles, eso no significa que lo hacía a todos los creyentes ni a todos los predicadores. Es cierto que tenemos el mismo Espíritu Santo, pero es para poder hacer lo que Dios nos ha dado de hacer. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado de hacer? Pues los últimos versículos del Evangelio de Mateo nos da la respuesta a esta pregunta. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esto es lo que Dios nos ha dado de hacer. Y el Espíritu Santo nos equipa, nos capacita para esa tarea, no para otra tarea que esto. Entonces,
El Espíritu Santo nos ha sido dado para poder hacer lo que Dios nos ha dado de hacer y no para hacer nuestros propios antojos. La lección aquí, la verdadera lección, es que conozcamos a Jesús, que podamos confiar en Él para hacer su voluntad, para que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Y lo que Él quiere es siempre lo mejor, que sea en nuestra sanidad física o que nos quedemos en debilidad física y que marchamos, que andemos en esto junto con Él. Uno de los mejores testimonios a la gracia de Dios ha sido dado por Johnny Erickson. Johnny Erickson, que ha tenido una vida de testimonio para el Señor Jesucristo. Johnny Erickson es una bueno, no sé cómo decirlo en español, pero está 4 veces paralizada, de los 2 brazos, las 2 piernas, por un accidente que tuvo cuando estaba saltando en el agua a la edad, creo que tenía unos 18, 19 años, era muy joven. Y desde ese accidente ha sido totalmente incapacitada. Pero qué impacto, era después que se convirtió al Señor Jesús, y qué impacto ha tenido para el Señor. Mientras está allí parece totalmente incapacitada. Ella es una demostración visible del poder de Dios, porque Dios tiene poder a través de una persona que está incapacitada. ¿Usted ve? Le interesa aquí no es mostrar el poder del predicador, el poder de aquel creyente, sino el poder de Dios para hacer grandes cosas a través de hombres y mujeres muy débiles. Que el Señor le bendiga y que pueda utilizar nuestras debilidades para hacer grandes cosas. Amén.